El Señor los bendiga, mis hermanos, y que esta palabra nos traiga muchas reflexiones. En muchas ocasiones tendremos motivos para pedirle perdón al Señor por las omisiones o por aquellas cosas que hacemos que no son convenientes para la expansión del Evangelio. De lo que vamos a hablar esta noche está enmarcado en todo el nacimiento de la iglesia de Tesalónica. La vez anterior vimos cómo Pablo, Silas y Timoteo fueron, después de haber sido azotados en Filipos, fueron a Tesalónica y empezaron a predicar, pero llegaron los enemigos del Evangelio. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Lo primero fue atentar contra la vida de Pablo y por eso lo tuvieron que ayudar a salir de la ciudad para proteger su vida. Pero, ¿qué pasa luego? ¿De qué manera actúan los enemigos del Evangelio con una congregación nueva, con un nuevo creyente, con una persona que empieza a dar esos pasos de fe? Pues empiezan con la difamación. Cuando nosotros leemos Primera de Tesalonicenses, no encontramos un detalle, un reporte, una carta acerca de qué era lo que estaban diciendo los enemigos del Evangelio, pero por el contenido de la carta, por las palabras de Pablo, podemos claramente saber que era objeto de calumnias. Entonces podría uno decir, bueno, pero ¿por qué no se queda callado? Es que en un caso de estos hay que hablar, porque si Pablo no hace la claridad suficiente a aquellos niños en la fe, a aquella iglesia naciente, ¿con qué se queda? Con las críticas, con el testimonio de los enemigos del Evangelio. Vamos, mis amados, entonces a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a hacer la lectura de los versículos 1 al 12 y después nos detendremos en tres grandes bloques de esta palabra. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Padre, gracias. Gracias, Señor, y permite que podamos ver en cada una de estas palabras, en cada uno de estos versículos,
un manual impresionante, completo, una manera, Señor, cómo debe conducirse un ministerio pastoral. Señor, que no lo escuchemos como alguien que respira por la herida, como una defensa de acusaciones sin sentido, sino como explicaciones necesarias, indispensables, para garantizar la solidez, la madurez espiritual de esta iglesia naciente. Ayúdanos, Señor, a traerlo a nuestros días, a nuestra propia congregación, a nuestro propio ministerio, no solo el ministerio pastoral, sino al ministerio que a cada uno de nosotros, los creyentes, nos has entregado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. La vez pasada hablábamos de una iglesia digna de imitar. Y esta vez vamos a ver un ministerio pastoral digno de imitar. Y les decía ahorita que vamos a dividir esto en 4 grandes bloques, por eso es necesario volver a hacer la lectura por partes. Vamos a ver que un ministerio pastoral digno de imitar debe ser íntegro. Ustedes entienden lo que significa la palabra íntegra, sin tacha en ninguno de sus aspectos, tanto interna como externamente. Entonces volvamos a leer versículos 1 al 4 para que miremos en qué aspectos hablamos de un ministerio pastoral íntegro. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, vemos un primer aspecto de ese ministerio pastoral íntegro. Nosotros a Pablo lo vemos en 2 grandes labores, una como misionero y evangelista, pero aquí lo vemos como pastor, no solamente con un corazón de pastor, sino con una ejecución pastoral íntegra. ¿Y dónde comienza todo esto? En que un ministerio debe ser confirmado por Dios, aprobado y dado por Dios. Un ministerio, y todo ministerio, pero un ministerio pastoral que es en este caso de Pablo, no es que él haya decidido ejercer la labor porque quiso. No, nosotros sabemos que Pablo era un perseguidor de cristianos y que era un hombre que tenía tenía una fe firme y defendía la relación con Dios de la manera como él fue enseñado, al estilo fariseo, y él defendía eso. Pero cuando Dios se cruzó en su camino, cuando Jesús le mostró a quién era que realmente él estaba persiguiendo, entonces él entendió y dio un verdadero cambio. Pero ese ministerio de Pablo fue anunciado no solo a él, recordemos que también a Ananías, y de múltiples maneras, porque es que solamente quien tiene un llamado que nace de Dios, quien es aprobado por Dios, aguanta lo que estos misioneros, lo que este pastor aguantó para llevar el Evangelio. Si fuera como le decían a él, que es lo que vamos a empezar a desarrollar, entonces, si fuera por darse como prestigio, porque él hubiera decidido hacer eso, no habría soportado todo lo que soportó. Solo cuando el llamado proviene de Dios y cuando Dios aprueba y sustenta un ministerio
con tantas complicaciones, ahí se comprueba que es directamente voluntad soberana de Dios. Y Pablo es ejemplar en todo esto porque Pablo siempre reconoce que él es un administrador del mensaje de Dios, que él no es dueño del mensaje. Si nosotros leemos en todas las epístolas de Pablo, él nunca se atribuye eso a él. Siempre reconoce que él es un mensajero, el de menos, el abortivo, el que no tiene como esas cualidades. Todo esto porque él reconoce que es un administrador del mensaje de Dios y de esa manera lo trae. Y sabe que es un mensaje que se convierte en un tesoro, y un tesoro que hay que compartirlo. No es un tesoro como esos que nos encontramos y queremos, para mí únicamente, no. Porque es un tesoro que crece en la medida en que se entrega a otros. El Evangelio crece en la medida en que nosotros bendecimos la vida de otros con él. El Evangelio no se agota. Y el Evangelio no nos es entregado para que engordemos espiritualmente, sino para que nutramos la vida de otros, porque el Evangelio es el que cambia, es el que tiene el poder para transformar. No es la persona que lo entrega, no es el mensajero, que era quien aquí atacaban, sino el mensaje. Y entre otras cosas, ¿por qué atacaban a los mensajeros? Porque creían, bueno, si atacamos al mensajero, si hacemos que esta congregación no crea más en ese pastor, en ese misionero que les está enseñando, ellos se van a ir y se van a olvidar de todos estos cuentos. Y esas personas dejarán de causar molestia, en este caso en Tesalónica. Miren esto. Cuando dice Pablo que no recibió el mensaje como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones, no está diciendo que va a entregar el mensaje para pelear con la gente, que no le importa que la gente no lo quiera. Lo que está hablando es del contenido del mensaje, no es ni siquiera de la forma como lleva el mensaje, porque la forma como el mensaje se lleva, vamos a ver aquí que tiene que ser una forma que llegue a las personas, que exhorte, pero consuele, que anime, que aliente, que no le va a gustar a todo el mundo, pero de lo que se trata es de no modificar el contenido del Evangelio para agradar a los hombres, sino a Dios, porque Dios, que es el dueño del mensaje, quien le ha pedido que entregue el mensaje, también va a juzgar la fidelidad de ese mensaje. Así que vemos aquí a un ministro pastoral digno de imitar, que no está tan preocupado por la carita que le hacen las personas que lo oyen, la mala cara, que este no le volvió a hablar, que aquel le dio la espalda, sino que él consulta con su Señor y el Señor le da autorización para seguir. Además, también ve la transformación en muchas personas, no en la totalidad, ni siquiera la gratitud, pero sí ve el efecto del Evangelio en muchas personas. Miremos un aspecto muy importante de la integridad de un ministerio pastoral, y es precisamente la integridad y la fidelidad del mensaje. Cuando un ministerio pastoral no corresponde al llamado y a la aprobación de Dios para ese ministerio, es muy fácil ceder a tentaciones como la fama, el poder, la popularidad. En cambio, cuando el Evangelio se recibe de Dios, con la autorización de Dios, y ese es el que se entrega, entonces lo que cobra importancia es el mensaje como tal, y se nota el respeto por el mensaje. No que se irrespete a las personas a las que va a llegar el mensaje, no, pero el mensaje se entrega
con respeto, de la manera como Dios mismo lo ha hecho. En el caso de Pablo, ¿en qué centraba Pablo el Evangelio? No que fuera lo único que predicara, porque basta con leer las epístolas paulinas para uno ver que habla de todo lo que es la evidencia del Evangelio en la vida cristiana, cómo cambia la vida de una persona, cómo se transforma, pero el corazón de la predicación de Pablo está en la muerte y en la resurrección de Cristo. ¿Y por qué ese énfasis tan especial? Porque es que esas son las únicas buenas nuevas que salvan al pecador que está perdido. Al pecador que está perdido no lo salva decir que el cristiano debe ser mejor amigo de su amigo. Eso no es lo que lo va a salvar. Es comprender cabalmente el significado de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y ese es el corazón de toda la predicación de un ministerio íntegro que es digno de imitar. La integridad de este ministerio pastoral de Pablo le permitía tener cercanía con las personas. Y eso es algo digno de imitar, pero ojo con la cercanía con las personas. Y aquí lo vemos. En solo estos versículos, en 6 ocasiones, le dice Pablo a su congregación: ustedes saben, ustedes son testigos, así como ustedes vieron. A Dios también lo pone como testigo, claro que sí, pero a ellos. Y es que la cercanía de un pastor con su congregación no solamente es muy benéfico para la congregación, como veremos más adelante, sino para la integridad del mismo pastor, porque si el pastor no se esconde aquí detrás del púlpito y se esconde en su oficina y se hace inalcanzable para la congregación, ese pastor va a tener los ojos de toda la congregación encima. Y su vida personal y su vida ministerial van a estar completamente expuestas al ojo de la misma congregación. Entonces, un pastor no se va a atrever, un pastor que sabe que no hace las cosas en forma correcta, no va a citar a toda su congregación como testigo y a decirle: ustedes saben, ustedes lo han visto, ustedes lo han vivido, ustedes pueden dar testimonio. Eso hacía Pablo, porque Pablo no tenía nada que esconder. Y cuando se habla de Pablo, ya pues como que se vuelve ahí en singular, pero recordemos que esta carta habla de la ayuda de otros misioneros pastores. Muy bien. Ahí vemos, como siempre les decía, porque vosotros mismos sabéis, en el versículo 1, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. Es decir, tuvimos toda la completa libertad que Dios nos da para llevar el Evangelio como lo teníamos que llevar. Aquí, cuando hacemos el resumen de estos puntos, podríamos entender que Pablo está basando como su defensa, porque eso es lo que él está haciendo, una defensa de su ministerio, en los siguientes puntos. Primero, que el mensaje que él predicaba era un mensaje que había sido dado por Dios mismo, que ahí no había intervención humana. Él no estaba diciendo: como yo estudié, como yo sé, yo pienso que, sino que era el mensaje de Dios. Algo bien importante, y es que las motivaciones del corazón, esas motivaciones para llevar a cabo el ministerio, estaban marcadas por la santidad y habían sido aprobadas por Dios. Por eso es que él dice en varias ocasiones que no es para agradar a hombres, sino para dar un reporte directo a Dios. Y todos los métodos que Pablo utilizaba estaban marcados por la honestidad. Entonces podemos decir que era un hombre íntegro, un pastor íntegro. Y él sabía que no ser cuestionado por algún aspecto inherente
a su ministerio, era algo indispensable. Cuando sigamos avanzando en las cartas paulinas vemos que a él lo criticaban por bajito, porque no sabía predicar, porque se le dormía a la gente, porque era como aburrido, por una cantidad de cosas, pero no pueden decir que era un hombre que lo que buscaba era lucirse o que inventaba el mensaje o que era... muchos le decían que era un palabrero, pero le decían que era un palabrero porque hablaba las palabras del Evangelio. Es decir, él tuvo un ministerio que siempre fue sujeto de críticas y críticas y críticas. Pero aquí, como vemos, lo que él hace, al momento que hace su defensa, lo que hace es bendecirnos a todos y cada uno de nosotros para que miremos cómo debe ser un ministerio cristiano íntegro, un ministerio cristiano digno de imitar. Un ministerio cristiano, pastoral en este caso, debe ser desinteresado, y es lo que él muestra en los versículos 5 al 9. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, vuelve otra vez a incluirlos, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, nuevamente los incluye, os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Es decir, cuando hablamos aquí de un ministerio que debe ser desinteresado, no quiere decir que es sin interés, es decir, sin dedicación, sin esfuerzo, sin trabajo, sino que no busca ni provecho económico, ni busca una exaltación personal. Es decir, el interés de este pastor no es un interés para él, no es cuánto me voy a ganar, cómo me van a tratar, a dónde voy a viajar, en qué sitios voy a predicar, cuántas personas me van a ver, cuántos libros voy a vender, cómo me van a aplaudir. No, el interés de él estaba en las personas que lo escuchaban, el interés de él estaba en la salvación de las almas de aquellos que escuchaban el Evangelio. Lo que puede uno ver ahí, en estos versículos que acabamos de leer, es que otras de las críticas, engaños, mentiras que decían de Pablo eran las siguientes. Por ejemplo, le decían al pueblo algo como esto: es que los misioneros usan palabras lisonjeras, ellos son unos lambones, ellos lo único que quieren es engañarlos a ustedes a punta de palabras bonitas. Esos misioneros lo que tienen es un interés económico, lo que quieren es plata, lo que quieren es vivir de lo que ustedes le den para ellos vivir muy bueno, mientras ustedes son los que trabajan. Esos misioneros lo que quieren es engatusarlos y tener un montón de seguidores. Lo que quieren es destacarse y ser grandes ellos como personas, mientras ustedes siguen ahí ingenuos detrás de ellos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hace? Les dice: camine, venga y traigan a la mente lo que ha sido nuestro comportamiento en cuanto a esas acusaciones que nos están haciendo. Les repito que las acusaciones no se ven, pero la respuesta sí. Entonces la respuesta obedece a una crítica que están haciendo de su ministerio. Miren esto: nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis.
¿Quién más que ellos para saber si ellos utilizaron palabras llenas de lambonerías, de mentiras o de cosas? No, mire, nunca Pablo acomodó el mensaje al gusto de los oyentes. A él en Filipos lo golpearon por predicar el evangelio de la misma forma que fue y lo predicó en Tesalónica, en Éfeso, en Corinto, en toda parte. Él no modificó el mensaje, él no dijo, no, que no me peguen tan duro, yo voy a empezar a hablar más suave. Ah, no, Dios ahí les va dando el mensaje de a poquito. No, conforme lo recibió del Señor, de la misma manera lo llevó. Es decir, él no estaba mirando la carita de los escuchas. Él no estaba mirando si le decían sí, Pablo, eso, Pablo, o si le hacían no, así no, o si a la siguiente vez que predicaba ya no volvían. Eso no era lo que él miraba. Él no suavizó las demandas del evangelio para ganar personas. Él no diluyó todo lo que el evangelio pide para que la gente se sintiera muy satisfecha y volvieran. No proclamó perdón gratuito de los pecados como si escondiera la necesidad de una vida santa y recta. Siempre habló de perdón de pecados, claro que sí, siempre perdón, pero también una vida transformada, una vida santa y recta. No ocultó el precio tan alto que tiene seguir a Cristo. No dijo, no, vengan, que seguir a Cristo no reciba todo lo bueno que quiera, reciba salud, reciba dinero. No, alto precio para seguir fielmente a Cristo estuvo en todas las predicaciones de Pablo. Él no eludió temas que son tan impopulares como el juicio final y la condenación eterna. Él habló del infierno, así como hablaba del cielo. Entonces, aquí lo que Pablo dice es que él no está buscando que lo elogien, ni a él, ni la predicación que hace, sino que la gente escuche la voz de Dios a través de él. No porque él sea el más apropiado, sino porque Dios elige y Dios mismo confirma la veracidad del mensaje. Las pruebas del gran efecto del Evangelio, esas pruebas del Evangelio, esas pruebas del amor de Pablo y de los otros misioneros hacia las personas de Tesalónica eran evidentes. Era evidente que Dios estaba ahí. Y Pablo habla de una forma de llevar el evangelio que todos nosotros la debemos tener, y por eso involucra la ternura de una nodriza. Al final vamos a ver que también involucra la firmeza y la autoridad de un padre. Pero es que tener la ternura de una madre para los cuidados, para la protección, para todo lo que significa cuidar a un pequeño en esa fase de crecimiento, no quiere decir que se diluya el evangelio, sino que se lleva de una forma tal que la persona lo pueda recibir. A quien puede recibir leche se le da leche, y al que va creciendo se le da alimento más sólido, de tal forma que la persona espiritualmente sea nutrida. Ese era el contenido de los mensajes de Pablo. Pablo no estaba entonces metido en el negocio de la predicación. Eso no era un negocio, era un llamado, y eso lo deja absolutamente claro, teniendo como testigo a la congregación y teniendo como testigo a Dios. Y vemos finalmente que un ministerio pastoral digno de imitar debe vivir y reflejar, miren esto, vivir y reflejar
un comportamiento que sea irreprochable. Vosotros sois testigos, versículo 10, nuevamente, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, miren, ¿qué es lo que muestra un ministerio digno de imitar? Muestra un modelo de conducta. Ustedes son testigos y Dios es testigo. Cuando nosotros podemos decirle a las personas a las que ministramos con un ministerio, sea cual sea el ministerio, es que ustedes son testigos de, eso implica mucha certeza de estar haciendo las cosas de manera correcta, porque si no, alguno en la congregación se puede levantar y decir, no, eso no es así, yo he visto esto, o yo sé aquello, o no hable tan durito, pastor, que tengo cositas que puedo decir, en fin, siempre resultarían personas de esa manera. En este caso es un modelo de conducta y habla de una conducta santa, justa e irreprensible. Santa, justa e irreprensible. Es decir, que muestra la devoción sincera del ministro hacia Dios, hacia todas las cosas de Dios, y no solo esa fe en el Señor, sino ese alejarse del pecado, alejarse de todo aquello que lo puede llevar a pecar. Cuando habla de una actitud justa, habla de la rectitud, de un ministerio donde no hay roscas, donde hay imparcialidad, donde las cosas se juzgan por lo que las cosas son, no por lo que las personas brindan, sino por lo que las cosas realmente son. Y cuando se habla de una conducta irreprensible, es como decir, bueno, es que yo estoy tan tranquilo por la forma como actúo que yo me podría someter a una investigación que me hagan en mi ministerio, a ver qué encuentran, pues si se llegara a algo como eso. Pues si existe un rumor, compruebe el rumor, porque tanto en lo que soy como en lo que muestro ser, soy irreprensible. Pero quiero detenerme en algo del Padre, donde dice que exhorta y consuela a los creyentes como un padre. Mire que ahorita hablamos de una madre y aquí un padre. Entonces aquí está la ternura, como el cuidado con que se va llevando al pequeño, pero también el ejemplo de un padre, la firmeza y la autoridad que demuestra para que el pequeño siga por el camino que se le ha señalado. Eso es muy, muy importante. ¿Y por qué Pablo hace hincapié en todo esto? Porque él debe dejar completamente claro ante toda la naciente congregación de Tesalónica, que esta fue la primera carta que él escribió, y Tesalónica era una iglesia, digamos, muy recién nacida, con niños espirituales, estaban en ese crecimiento, pero aún así mostraban ser como niños prodigios que habían creído, se sostenían y predicaban el evangelio con su testimonio de vida. Dejaron los ídolos y se entregaron al servicio a Dios. Pero se debía dejar completamente claro que ellos ni lo hacían porque se inventaban el mensaje, ni lo hacían para adular a nadie, para lograr un prestigio personal, y que tampoco lo hacían para enriquecerse. Por eso hacen hincapié en que ellos trabajaban de día y de noche para sostenerse en el ministerio, aunque tenían todo el derecho a recibir como una especie de pago por su trabajo. Es que la palabra dice
Vean, no le pongan bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces, esto no se puede tomar como una excusa en una congregación para que no le permitan a las personas de los ministerios vivir santa, justa e irreprensiblemente, porque entre otras cosas tienen que vivir. Estamos en una sociedad, en un mundo que demanda gastos para absolutamente todo el mundo. Las facturas no se pagan con un título de soy ministro de alabanza. Eso no es válido para mercar ni para pagar arriendo. Pero lo que aquí sí se debe destacar es que todo lo que se haga sea irreprensible. Yo quiero terminar con lo siguiente, y es la responsabilidad que Pablo sentía, una responsabilidad fuerte, para que los creyentes evidenciaran lo que era recibir el Evangelio. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. ¿Eso cómo se traduce? Que la meta del ministerio es preparar a los creyentes para que vivan un estilo de vida consecuente con su fe, como lo que estaba inicialmente hablando el pastor, para que esa fe se traduzca en que nosotros recorramos este camino cristiano como es digno de Dios. Porque es que la vida cristiana no es simplemente un conjunto de doctrinas, no. Quien cree que es esta doctrina para creer, creo en esto y en esto, no. Es una manera de vivir, de andar, de recorrer lo que nos queda de vida hasta que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Y cómo se involucra un pastor? ¿De qué manera Pablo se involucraba? Llegando a eso que les dije al principio de la cercanía con la congregación. Un pastor digno de imitar, alguien que esté en un ministerio digno de imitar, no se debe quedar solamente en la exposición de la palabra. Si aquí se expone la palabra y ya listo, se cierra la Biblia, se cierra el libro y la persona no interactúa más con su congregación, ¿de qué manera va a conocer el efecto de la predicación en la persona? ¿De qué manera va a consolar? ¿De qué manera va a animar? ¿De qué manera va a exhortar para que la persona enderece su camino? ¿De qué manera va a cumplir con el rol de madre y padre del creyente? Eso se llama consejería pastoral. Entonces no se trata de venir a dar un mensaje, se trata de mirar cómo ese mensaje va haciendo efecto en las personas. No es que el pastor sea un policía, no, pero no puede ser un indiferente, no puede ser un distante y un enajenado de la vida de su congregación. Porque es que el pastor debe también cuidar a sus ovejas y debe cuidarlas no solamente del lobo que los quiere atacar, sino de ellos mismos que pueden llegar a hacerse daño. Entonces miren todo lo que esto implica y tengamos en cuenta, tanto en ese tiempo como en nuestro tiempo, las críticas que hay, y en este caso hablemos de un ministerio pastoral, de los ministerios pastorales, no todas son inventos. No todas las críticas salen de una mente retorcida. Por eso es que debemos orar por los pastores. Por eso es que los pastores deben orar todo el tiempo y en toda circunstancia. Porque es que los pastores son ovejas del pastor de pastores, y requieren cuidados. Y los pastores, grande o pequeño su ministerio, tienen grandes tentaciones en todas las áreas. Por eso, la obligación
del pastor es orar, pero la obligación de la congregación también es orar por su pastor. En todo momento, y estar atentos y vigilantes, y ser cercanos también, y rodearlo. Porque cuando el pastor tiene esa cercanía con la misma congregación, el pastor siente el apoyo que a través del amor le brindan, pero también sabe que tiene una gran responsabilidad con toda la congregación y que luego no se va a parar aquí, frente a un grupo de personas, a decirles lo que no es. Por eso los debe conducir en el Evangelio, en la palabra, y a que todo eso se traduzca en unas vidas santas, justas e irreprochables. Y si el que lo predica no lo hace, es muy difícil que genere la confiabilidad en las personas que lo escuchan. Entonces, no toda crítica que se le hace a los ministerios y a todo, hablo de todo, no todo sale de mente retorcida, sino que también sale de malos testimonios que se generan al interior de las congregaciones. Pero no se puede generalizar. Y aquí lo que vemos es que Pablo hace una defensa de su ministerio y la sigue haciendo. En casi todas sus cartas hay un contenido de defensa a su ministerio, lo cual comprueba que ni hay congregación perfecta, ni hay ministerio perfecto, porque siempre existirán los ojos de las personas que miran realidades de manera diferente. Orar es el gran recurso que tenemos. No podemos decir que es lo único que nos queda, sino que gloria a Dios es lo que tenemos a disposición de cada uno de nosotros. Mi Señor. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Señor, por permitir que Pablo consigne todas esas críticas que hacían a su ministerio. Para los que conocemos de su vida, Señor, de su ejecución, para los que recibimos hoy, 2000 años después, recibimos sus enseñanzas, sabemos, Señor, que es un ministerio aprobado por ti. Gracias, Espíritu Santo, por permitir que estas palabras lleguen hoy a nosotros, a nuestras vidas, al ministerio que cada uno de nosotros tenemos, porque todos hemos sido constituidos como sacerdotes en nuestros hogares, como maestros para aquellas personas que no conocen el Evangelio. Permite, Señor, que escuchemos siempre tu voz y que no busquemos satisfacernos personal ni económicamente, que de ninguna manera hagamos del Evangelio ni un negocio ni una fuente de popularidad, sino que hagamos del Evangelio una muestra del amor que tenemos por las personas que escuchan el mensaje. Ayúdanos, Señor, a tener ministerios íntegros que sean dignos de imitar en cualquier área de ministerio y de servicio en la iglesia. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.